Por favor, ve conmigo al capítulo 2 del libro de los Hechos. Es un capítulo muy extenso. Son más de 40 versículos. Así es que quiero recordarte que vamos a tratar la manera de cubrir este segmento del capítulo 2 yéndonos por bloques. Tal vez no vamos a entrar en todos los versículos palabra por palabra como pudimos hacer con Colosenses, porque el libro lo permitía, versículo por versículo, palabra por palabra. Pero debido a lo extenso y al estilo narrativo del libro de los Hechos, vamos a cubrirlo por segmentos. Pero sin lugar a dudas, nos va a bendecir el estudio de la palabra de Dios. Hay 5 lecciones principales que podemos sacar del capítulo 2 de Hechos. 5 lecciones principales que nos confirman lo que es, de lo que trata la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Comencemos con la primera de ellas. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo fue un cumplimiento festivo. Festivo. Y tú puedes decirme, pastor, pero ¿qué tiene que ver lo festivo con la llenura del Espíritu Santo? Es que todo está conectado, amada iglesia. Y tu servidor, cuando estuvo estudiando esta porción, es como que se abrió una panorámica para entender mejor muchas cosas que tú lo vas a entender, confío en el Señor, también en breve. Versículo 1 del capítulo 2, Lucas dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Recuerda, Lucas es una de las personas más preparadas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, a Lucas le encanta darnos fechas específicas. Lucas nos va a dar detalles que tal vez los otros escritores van a pasar por alto, pero Lucas nos va a dar esos detalles. Y Lucas dice que la promesa se cumplió el día, específicamente un día. Y ese día fue el día del Pentecostés. Ahora, si tú me dices, Pastor Eric, ¿qué era el Pentecostés? Porque pues nunca lo he escuchado, no sé ni qué es el Pentecostés. Observa esto, por favor. La festividad o la fiesta del Pentecostés se celebraba una vez al año, específicamente 50 días después de que se celebraba la Pascua. Así lo había estipulado el Señor en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí tenemos la Pascua judía. 50 días después se celebraba el Pentecostés. ¿Cuál era la Pascua judía? La Pascua judía es cuando los judíos sacrificaban un carnero para pedir perdón por sus pecados. Y lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo murió exactamente en la fecha de la Pascua judía. Por lo tanto, 50 días después de ese sacrificio en la cruz es que se celebra la fiesta del Pentecostés. Observa Éxodo 23:16, cuando Dios le da la ordenanza al pueblo judío de celebrar esta fiesta. Dios le dice al pueblo, en segundo lugar vas a celebrar la festividad de la cosecha, que es la misma fiesta del Pentecostés que menciona Lucas en el versículo 1 de Hechos 2. Cuando me traigas, ¿cuál era el propósito del Pentecostés? ¿Cuál era el propósito de la fiesta que menciona Éxodo y menciona Lucas? El propósito lo dice el Señor en el pasaje. En la fiesta del Pentecostés o en la fiesta de la cosecha, tú me vas a traer los primeros frutos de tu cosecha. Si tú sigues leyendo el capítulo 23 de Éxodo, el Señor le dice al pueblo de Israel, el primer becerro me lo vas a traer a mí. El primer animal que haya nacido en tu casa me lo vas a traer a mí. El primer hijo que te haya nacido me lo vas a traer a mí. De tal manera que la fiesta de la cosecha o la fiesta del Pentecostés era la fiesta en donde el pueblo le daba a Dios las primicias de lo que ellos habían cosechado. Me encanta porque yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros le damos las primicias al Señor? ¿Por qué tenemos presentación de niños? Porque es cuando le dedicamos nuestros hijos al Señor. ¿Por qué preparamos nuestros diezmos y ofrendas cada domingo? Porque le damos a Dios las primicias de lo que Él nos ha dado. Porque si gracias a Dios pudimos cerrar un contrato, si gracias a Dios pudimos cerrar una venta, hacer un trabajo, ganar un salario, tener una bendición, Dios mira con agrado que tú le digas, Padre, voy a apartar la primera parte para ti. Entonces la mentalidad te cambia. Ya la mentalidad no es, tengo que pagarle a la tía, tengo que pagar esto, tengo que pagar el celular y Señor, si me queda alguito, tú sabes en la que estoy, Padre. No, no es que si te queda algo, cámbiate el chip. Señor, tú sabes que son meses difíciles, Señor. Tú sabes en lo apretado que estoy o que he estado. Pero Señor, mi compromiso contigo va primero, Padre. Mi compromiso contigo es lo primero, Señor. Y todo lo demás, tú vas a suplir, Padre.
Y el Señor, cuando mira esa disposición, ay, el Señor te da a manos llenas, iglesia. El Señor te bendice a manos llenas. Pero observa esto, volviendo a las fiestas. ¿Cuál era el propósito de la fiesta del Pentecostés? Repito una vez más, presentarle a Dios los primeros frutos de lo que se había obtenido. Y si tú me dices, Pastor Eric, es que sigo sin entender cómo funciona lo de las fiestas, me encanta que preguntes eso, porque te las quiero presentar. Son 7 fiestas judías las que el pueblo de Israel tenía. Algunas de ellas las mantiene todavía, otras no. Tómale foto o anótalas, porque te va a parecer interesante lo que verás en pantalla. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Y como ya te dije, esa es la fiesta en donde ellos pedían perdón por sus pecados. La segunda fiesta, la panes sin levadura, cuando los judíos comían pan sin levadura para recordar el tiempo que estuvieron en el desierto. La fiesta de las primicias, cuando le entregaban a Dios esos frutos. La fiesta del Pentecostés, que es la que menciona Lucas en Hechos 2, acabamos de explicarla. La otra fiesta, la fiesta de las trompetas, cuando se celebraba la algarabía del pueblo cuando salió de Egipto. La fiesta de la expiación y la última, la fiesta de los tabernáculos. Y quedémonos ahí, equipo de multimedia, con la imagen en pantalla. Aquí viene algo que quiero que lo guardes, lo memorices, porque en otra ocasión podemos ampliarlo. Observa cómo el plan de Dios se cumple a través de las 7 fiestas judías del Antiguo Testamento. Si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿en qué época estamos? Te puedo confirmar que estamos en la época del Pentecostés, ahorita. Porque de acuerdo a la Biblia, después viene la época de las trompetas. ¿Y qué es lo que dice Pablo que va a sonar cuando el Señor llame a su iglesia a los cielos? Y se sonará, ¿qué dice Pablo? La final trompeta. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso que la final trompeta, dice Pablo, que se va a tocar! Y de acuerdo a las 7 fiestas judías, la siguiente que tocaría es de las trompetas. Y después de la trompeta, la expiación, que el libro de Apocalipsis dice que es cuando Dios va a culminar el tiempo final de la historia y va a llamar a juicio a las naciones. Y la última fiesta, ¿cuál es? La de los tabernáculos. ¿Y qué se celebraba en los tabernáculos? El dominio de Dios sobre la tierra. ¿Y de qué habla el libro de Apocalipsis? Que cuando el Señor venga va a reinar 1000 años sobre la tierra. Y después de los 1000 años habrá otra guerra que va a ser una guerra ficticia, porque el Señor va a terminar ganando. Y después se da paso a la etapa del reino de Dios sobre la humanidad. Ahí lo tienes. Por lo tanto, observa cómo las 7 fiestas judías están compaginadas con el orden divino que Dios tiene para la humanidad y para el mundo entero. Así es que no creas que el dominio lo tiene un hombre. No creas que el dominio de la humanidad lo tiene Satanás. No creas que el dominio de la humanidad lo tiene un gobernante. El dominio de la humanidad lo tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tiene el dominio absoluto. Gloria al Señor. Y Él tiene todo bajo control. Nada se le escapa a Él. Absolutamente nada. Para los judíos, y aquí viene la parte interesante, volviendo al libro de los Hechos. Para los judíos era requerido que de cualquier parte del mundo donde estuvieran, vinieran para la fiesta del Pentecostés. Porque el templo todavía estaba. Recuerda que el templo de Jerusalén ya no está. Fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, que en ese entonces era comandante general del Imperio Romano. Pero en este tiempo que Lucas escribe, todavía está el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Entonces, para los judíos de cualquier parte del mundo, era requerido para el Pentecostés viajar a Jerusalén para ofrecer lo que ya vimos que Dios pedía, los primeros frutos. Entonces, por eso tiene sentido cuando Lucas más adelante nos dice que había de todas naciones en Jerusalén cuando esto sucedió. Entonces, ¿qué tiene que ver la llenura del Espíritu Santo con la fiesta del Pentecostés? Escúchame esto, por favor, iglesia. Tiene que ver porque esas 120 personas que fueron llenas del Espíritu Santo en el Pentecostés era el primer fruto que Jesús le estaba presentando al Padre después de la expiación que se había dado en la cruz del Calvario. Entonces, la iglesia cristiana que nació con los 120 de Hechos 2 es el primer fruto de Jesucristo diciéndole al Padre: Padre, aquí están los resultados porque morí en la cruz del Calvario. Padre, aquí están 120 personas con los cuales voy a cambiar el mundo entero. Este es el primer fruto de la muerte que tuve en la cruz del Calvario. Gloria al Señor.
Este aplauso es para ti, Padre. Iglesia, quiero estar seguro que comprendes esto. La llenura del Espíritu Santo era la garantía que Jesús le estaba entregando al Padre los primeros frutos de su obra hecha en la cruz del Calvario. Por eso no podía suceder en otra época del año. Por eso tenía que suceder específicamente, Lucas dice, el día del Pentecostés. Porque la iglesia se convirtió en el primer fruto de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No olvides eso, por favor. Y por cierto, quiero hacer un paréntesis. Si por alguna razón te vas a retirar de una iglesia, de una congregación, no termines hablando mal de esa iglesia. Porque no sabes si estás hablando mal de la novia de Cristo, del cuerpo de Cristo y de los primeros frutos de Cristo. Tal vez no estés de acuerdo con algo. Tal vez no estés de acuerdo por las nuevas disposiciones que se tomaron. Tal vez no te guste esto o aquello, pero cierra la boca y muérdete la lengua. Porque inconsciente o conscientemente puedes hablar más de lo que debes. Y no te recomiendo que te metas con la iglesia de Cristo. No te metas con el cuerpo de Cristo. Mejor retírate, pide dirección al Señor. Él te va a mandar a donde Él quiera mandarte. Le pido que te mande donde asustan para que te des cuenta. Porque no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Y tú digas, realmente tomé una mala decisión. Y si ese es tu caso y deseas volver a visitar Shadow Mountain en español, las puertas están más que abiertas para que crezcamos y aprendamos en el Señor. Cierro paréntesis. La promesa del Espíritu Santo tuvo un cumplimiento festivo. No lo olvides, Pentecostés. Número 2, tuvo un cumplimiento sobrenatural. Y aquí vamos a ir calentando los motores, aunque ya los llevamos calientitos. Sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Por dos razones. Por dos razones fue sobrenatural. Anota la primera. Por la manera en la que vino el Espíritu Santo. La manera en la que vino el Espíritu Santo. Versículo 2. Y de repente Lucas dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Observa los detalles que Lucas nos da en su narrativa. Era un viento recio, era un viento fuerte que soplaba. Y este viento, dice Lucas, llenó la casa donde estaban todos orando, donde estaban en comunión, donde estaban sentados ellos orando. Lucas nos dice que era como un viento fuerte, como un estruendo. Y aquí los 120 creyentes estaban cumpliendo la orden de Jesús que aprendimos en el capítulo 1. Me llama la atención esto. Escúchame. ¿Tú recuerdas qué fue lo que Dios hizo con Adán cuando Él lo formó del polvo de la tierra? La Biblia dice que lo formó y Dios hizo esto. Sopló aliento de vida. Y Adán se convirtió en alma viviente. Tu servidor, a través de los años sirviendo al Señor como pastor, he tenido el inmenso privilegio de estar con las personas cuando fallecen. En algunos casos, hasta el último aliento de vida. Y te puedo confirmar algo. Después de haber visto a varias personas dar su último aliento, lo que cualquier persona hace es exhalar. Y ahí finaliza todo. ¡Qué tremendo! Dios sopló y cuando la persona fallece, lo último que hace es exhalar y dar su último aliento. Se estira, se encoge, exhala y la persona fallece. Qué interesante. Porque el espíritu que Dios da vida. Y en este caso, en la iglesia, que no es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual, Lucas dice, Dios usó lo mismo, sopló en la iglesia espiritual. Así que como Dios le dio vida a Adán a través de un soplo, ahora Dios mismo le está dando vida a la iglesia a través de un soplo espiritual de la misma manera que lo hizo con Adán. Interesante. Pero no solamente fue sobrenatural por la manera en la que vino, sino por la manera en la que se manifestó. Y aquí es donde viene lo bueno. Versículos 3 y 4. No solamente hubo un fuerte viento, como ya lo vimos, sino que Lucas nos detalla, versículo 3, y comenzaron a aparecérseles lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y
comenzaron a hablar en otras lenguas según a ellos se les ocurría. No. Según ellos se las estaban inventando. No. Como el Espíritu les daba que hablasen. No quiero hacer largo este mensaje, pero hay tanto que quisiera compartir contigo. Recuerdo cuando estaba en mi época de estudiante. Esto sucedió en la ciudad de Houston. Yo era un jovencito que apenas tenía $5 en la bolsa. Y cuando había una persona que me decía, le voy a ayudar, le voy a pagar, yo me emocionaba porque era ingenuo realmente, ¿no? Y recuerdo a una persona que me dijo, cuando yo le conté que yo quería estudiar para prepararme y servir al Señor, esta persona me dijo, yo lo voy a apoyar mensualmente. Y yo dije, Dios mío, gracias, Padre. Pero antes de eso usted tiene que hablar en lenguas, me dijo. Y pues yo necesitando dinero. Ay, Padre, perdónalo, Señor. ¿Y cómo es eso? Recuerdo que tenía una mobile home. Me acuerdo la calle, Shimrock. Nos pusimos de rodillas, por lo menos nos pusimos de rodillas. Y cuando estábamos orando, y lo digo con respeto obviamente, ella me dijo, repita después de mí, hágale así, así. Y yo le dije, no puedo hacer eso. ¿Cómo no? Cuando usted suelte la lengua, ya verá cómo después se lo va a aprender de memoria. Le dije, no lo voy a hacer. No funciona así. Y me dice la persona, bueno, si usted no lo hace, no le ayudo. Pues entonces no me ayude, pero yo no lo voy a hacer. Es una historia real. ¿Por qué razón? Porque Lucas dice que las lenguas que estos hablaron no nacieron de ellos. El Espíritu se las daba que lo hablasen. Eso es lo primero que me llama la atención. Entonces no es cuestión de, a ver, suelte la lengua, repita, diga. No funciona así. No son palabras, no son trabalenguas, no son expresiones, no son fórmulas que suenan bonito y extrañas. Entonces esto es la unción del Espíritu. Lucas dice, no funciona de esa manera y no funcionó de esa manera con ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de lenguas eran pues? ¿Qué tipo de lenguas eran? ¿Eran lenguas de otro lugar? ¿Eran lenguas angelicales? ¿Qué eran? Lucas nos da la respuesta a eso y espero que entiendas esto. Cuando Lucas menciona que eran lenguas, la palabra en el original griego que Lucas menciona es la palabra glosa, con doble S, glosa. Ese es el término original griego que Lucas utiliza. Y la palabra glosa en el original griego significa idioma o dialecto. De tal manera que lo que está sucediendo aquí en este pasaje es que el Espíritu Santo les dio a los 120 la capacidad de hablar un idioma. No eran palabras inventadas, no eran frases compuestas, era un idioma que se hablaba en otra región del mundo en aquel entonces. Es más, por si quieres anotar un dato interesante, ¿de dónde crees tú que en español nosotros sacamos la palabra glosario? Si tú vas a la parte de atrás de tu Biblia y tienes una Biblia antigua, vas a ver que dice glosario. Y es todas las palabras que aparecen en la Biblia. O si tú buscas en el internet, la palabra glosario es el conjunto de palabras que forman un idioma. Nuestra palabra en español, glosario, viene de la palabra griega glosa, idioma, dialecto. Por lo tanto, Lucas está diciendo, no eran palabras inventadas, eran dialectos que se estaban hablando en ese momento. Y si tú lees a partir del versículo 9 del capítulo 2, Lucas dice que habían 15 naciones en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Número 1, Lucas dice, aquí estaban los partos, estaban los medos, estaban los elamitas, que es lo que corresponde al país de Irán actualmente. Lucas dice, estaban los de Mesopotamia, que corresponde al país de Irak y de Emiratos Árabes actualmente. Lucas dice, habían de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, que son las regiones del país de Turquía actualmente. Y Lucas dice, venían desde Roma, desde Egipto venían. Lee la descripción en el versículo 9 al 13. De tal manera que Lucas está poniendo en contexto que las lenguas que estos 120 hablaban fueron idiomas. De tal manera que las personas que los escuchaban decían, oye, tú eres un Galileo, tú nunca has estado en Egipto, tú no hablas mi idioma, ¿cómo es que en este momento te estoy escuchando hablar en mi idioma? Oye, tú tienes cara de judío, yo vengo de Turquía,
¿cómo es que tú sabes hablar mi idioma y lo hablas perfectamente y no lo has estudiado ni lo has aprendido? Lucas dice, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Ahora, eso es lo que la Biblia enseña. Si tu pastor te ha dicho lo contrario, si el video de YouTube dice otra cosa, si lo que leíste es otra cosa, eso es distinto. Y aquí voy a mencionar lo que Pablo menciona en Corintios. Pablo dice, si yo hablase lenguas angelicales. Y como Pablo dice, si yo hablase lenguas angelicales, entonces muchos dicen, existen lenguas angelicales. No lo dudo, pero lo que Pablo está utilizando es un tiempo verbal que habla de una posibilidad remota. Pablo dice, si por alguna remota posibilidad yo hablara lenguas angelicales, pero no tengo amor, nada soy. Y tú utilizas lo mismo en español cuando tú le dices a tu esposa, ni a la luna iría, ni siquiera a tal parte iría. Son formas para denotar algo totalmente ajeno o imposible que suceda. Por lo tanto, el sí que Pablo utiliza en Corintios no es un sí de evidencia o de posibilidad, sino que es un sí de algo extremo que va a suceder. Volviendo al capítulo 2 de Lucas, de Hechos, Lucas dice, la llenura del Espíritu hizo que hablaran en lenguas. Ahora, tú me puedes decir, entonces ya ve, Pastor Eric, la llenura del Espíritu siempre viene acompañada de lenguas. No, tampoco es bíblico. Te pongo un ejemplo muy claro. Esteban, capítulo 7 de Hechos, lo vamos a ver más adelante. La Biblia dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado y cuando les predicó a los judíos sucedió algo increíble. La llenura del Espíritu Santo vino sobre Esteban. El capítulo 7 dice que Esteban fue lleno del Espíritu Santo, pero no dice que habló en lenguas. Y era el mismo tiempo. Y Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y Esteban estaba entre los 120 que hablaron en lenguas. Por lo tanto, tú no puedes o nadie puede obligatoriamente relacionar las lenguas con la llenura del Espíritu Santo. Te pongo un segundo ejemplo. Felipe y el eunuco de Candace. Dice el capítulo 8 de Hechos que Felipe, un evangelista, el Espíritu lo tomó y fue a dar con una persona que era un funcionario público de una reina de Etiopía. Iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía nada, como en los estudios bíblicos de hombres, ¿no? Pero gracias a Dios que ahí están los líderes de mesa para ayudarte. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y el Espíritu Santo toma a Felipe, le presenta el Evangelio, le explica Isaías 53 y le hace la pregunta clave. ¿Crees en lo que te estoy explicando? Y este eunuco, funcionario público, dice, sí, yo creo. Y había agua cerca por donde iban pasando y dice, pues ahí hay agua, me quiero bautizar. Y la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo, pero que no habló en lenguas. Te pongo un tercer ejemplo para que te quede claro. Lidia, la primera mujer convertida en el continente europeo, capítulo 16, versículo 14 de Hechos. Esta mujer dice que fue bautizada, que ella creyó y toda su familia creyó. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. De tal manera que particularmente la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos fue con el propósito de que las personas pudieran en ese idioma compartir el Evangelio de Cristo Jesús con las más de las 15 nacionalidades que habían llegado a Jerusalén en aquel entonces. Entonces, si tú me preguntas a mí, y esta es una pregunta clave que te la digo desde lo más profundo de mi corazón, entiende lo que te voy a decir a continuación. Si tú me dices a mí, Pastor Eric, ya entendí por qué fue el don de las lenguas en Hechos 2. Ya entendí que fueron idiomas, no fueron trabalenguas, no fueron frases aprendidas, fueron idiomas reales. Ya entendí que Dios lo dio con el propósito de los visitantes que no conocían la historia de Jesús, que no conocían la historia del Evangelio, escucharan la presentación del Evangelio en su propio idioma. Y como resultado, más de 3,000 personas creyeron y se bautizaron. Ya entendí eso. Pero ¿puede Dios en el tiempo actual dar el don de las lenguas? Yo te digo algo. Para Dios no hay nada imposible. Pero si Dios lo hace,
No va a ser distinto a lo que ya hizo. No va a ser algo disparado, fuera o contrario a la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si se diera el caso en donde una persona necesita hablar un idioma con el propósito evangelizador que Dios quiera que cumpla, Dios lo puede hacer en ese momento. De tal manera que yo no puedo decir, ni ningún pastor puede decir, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios lo que puede hacer o lo que no puede hacer? Pero sí te aseguro de algo, Dios no va a hacer nada incongruente a su palabra. Dios no va a decir nada diferente a esto. Dios no va a obrar de forma incongruente a lo que ya estableció en su palabra. Y eso es lo que me encanta de Dios, que no va a hacer nada contrario a lo que su palabra dice. Entonces, si tú me dices, ay pastor, ya quedé bien enredado, porque ¿sí se puede o no se puede? Explíquemelo. Me encanta que los mismos problemas tenía la iglesia de Corinto. Los corintios eran una iglesia parecidita a Shadow Mountain en español. Poquito. Era una iglesia con muchos dones, con muchas personas habilidosas, con muchas personas queriendo servir a Dios, pero eran unos servicios que no se ponían de acuerdo. Y Pablo les manda una carta y le dice, Pablo, les voy a aclarar cómo funciona este tema de las lenguas, porque ustedes están haciendo un desorden de esto y no están siendo de testimonios. ¿Cuáles son las 3 condiciones que Pablo puso para que una iglesia pudiera desarrollar el don de las lenguas en el caso que se diera como fue en el caso de Corinto? Anótalas porque te van a servir. Pablo dice, número 1, si las lenguas se dan en su iglesia, las lenguas deben de desarrollarse en orden. Primera condición que Pablo menciona, versículo 33, 1 Corintios 14, pues Dios no es un Dios de confusión, dice Pablo, sino de orden. ¿Y qué es lo que ahora vemos en muchas iglesias? Desorden, lo digo con respeto. Lanzando Biblias, botando esto, tomando mangueras para regar a personas y tantas cosas absurdas que inclusive hasta chicles ungidos hay por ahí. Pablo dice, no se equivoquen, Dios es un Dios de orden, no de desorden, no de relajo. Segunda condición que Pablo menciona para que se dé en algún dado caso el don de las lenguas. Observa conmigo, si se da el don de las lenguas, tiene que ser para edificación de la iglesia. ¿Y qué es lo que vemos en muchas iglesias ahora en día? Personas hablando supuestamente en lenguas, hablando en otros idiomas, pero ¿cuál es la edificación de tal cosa? Ninguna. Y en muchas iglesias, en muchas congregaciones, las personas que hablan en lenguas es sinónimo de yo soy más santo. O hay más santidad en mí. Me encanta que el Señor se ponía a sentar y a platicar con borrachos y con prostitutas y con las personas menos queridas. Porque Jesús le dijo a los judíos, estos están enfermos y necesitan médico. Los que se creen sanos no necesitan médico. Me encanta eso de Jesús. Pablo dice, condición número 1, para que una iglesia desarrolle las lenguas, tiene que ser en orden. Condición número 2, tiene que ser para edificación de la iglesia. Por eso les dijo, prefiero hablar 2 y 3 palabras que me las entiendan a 1000 palabras sin que nadie me las entienda. Y aquí viene la estocada final del apóstol Pablo, versículo 27. Si se hablan en lenguas, tiene que haber traductor de las lenguas. Si no, que se calle la persona, dice Pablo. Pablo lo dijo. Pablo le dice, si alguno de ustedes quiere hablar en lengua extraña, que sea nada más para 2 o por 3 personas, no más, y que lo hagan por turno, dice Pablo. Y luego dice, y que uno realmente interprete. Así es que si tú me dices que eres intérprete de lenguas, me va a fascinar que me comentes eso. Me va a fascinar que me lo expliques. Esas son las 3 condiciones que la palabra menciona para una iglesia en el antiguo tiempo, en el Nuevo Testamento, que quería desarrollar el don de las lenguas. Entonces, repito una vez más, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para mi Padre. Pero si Dios hace algo, tiene que entrar a estas 3 categorías que Pablo puso. Porque de lo contrario, Pablo dice, prefiero hablar 2 o 3 palabras y que todos me entiendan. Hablar muchas palabras y que nadie me entienda. Prefiero que sea para edificación y prefiero que sea en orden. Y yo te pregunto, no me respondas a mí, pero analiza mi pregunta. ¿Vemos eso ahora en día en muchas iglesias? ¿Vemos eso ahora en día en muchos pastores? Totalmente negativo.
Número 1, la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2, fue un día festivo, fue un evento sobrenatural. Número 3, fue un cumplimiento profético. Me encanta porque la misma llenura del Espíritu Santo, versículo 14, levanta a Pedro. Y Pedro les dice a las personas, estos no están borrachos como ustedes creen. Esto no puede suceder debido a una persona ebria. Esto es el cumplimiento de lo que los profetas en el antiguo tiempo hicieron. Y observa lo que dice Pedro, citando la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda persona. Y ese derramamiento iba a tener como resultado que van a profetizar sus hijos, van a profetizar sus hijas. Los ancianos que creen que ya no son útiles para el reino van a soñar sueños. Y los jóvenes que tal vez anden en otros intereses van a ver visiones. Versículo 29. Y sobre todo los siervos y siervas, es decir, no hay acepción de personas para el Espíritu Santo. No hay alguien que sea más y que sea menos. No hay clase social ni estrato económico. Para el Espíritu Santo, dice Pedro, todos podemos ser llenos de Él. Yo me imagino la cara de estos judíos viendo a Pedro, que tenía la vestimenta de un pescador de Galilea, diciéndoles, si ustedes me ven mal a mí, les aclaro que el Espíritu Santo puede llenarlos a ustedes y a mí también por igual. Yo te pregunto, ¿por qué no podemos tener lo mismo ahora en día con la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué no puede haber un genuino deseo de buscar la llenura del Espíritu Santo? Tú sabes lo que como pastor yo observo en muchas personas, congregaciones. Nos encantan las evidencias externas, nos encanta que la persona haga esto o aquello, profeta, apóstol, sanador, milagros. Y ponemos énfasis en la persona que los hace. Y ponemos énfasis o fe en la persona que lo ejecuta. Cuando no es la persona, nunca fue la persona. Es el Espíritu Santo. Es el Señor quien lo hace. Y estamos acostumbrados a darle culto a la persona en lugar de buscar al Espíritu Santo. En lugar de buscar la llenura del Señor. Y si tú crees que no eres mucho o que no eres capaz o que no eres suficiente, te recuerdo lo que Pedro le dijo a estos judíos. Todo siervo y toda sierva puede ser lleno del Espíritu Santo si lo pide y lo busca de corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos. Padre, llena tu iglesia con tu Espíritu Santo. Llena tu iglesia con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. Recuérdanos, ayúdanos a enfocarnos no en las evidencias externas, sino en la persona quien lo ejecuta, que eres tú, Espíritu Santo. Te lo pedimos como iglesia en todos los campus y que alcance también a las personas que nos acompañan a través de internet y redes sociales. Amén. La promesa del Espíritu Santo tuvo un cumplimiento festivo, un cumplimiento sobrenatural, un cumplimiento profético. Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Para qué Dios dio la llenura del Espíritu Santo? Para que tuviera un cumplimiento evangelístico. Porque la llenura del Espíritu Santo no era para que se dieran el taco de ser más espirituales. La llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que hemos entendido, fue con el propósito evangelístico. Versículo 22 al 41. Léelo por favor con detalle en casa. Pedro se pone de pie y les comienza a predicar a estos judíos, muchos de ellos ricos, que venían con grandes cantidades de cosas a ofrecer al templo. Y que a Anás y a Caifás les encantaba que llegase el Pentecostés, porque ellos tenían, ya te imaginas, una porción de eso que llevaban, cereales, dinero, monedas, carne, etc. Pedro se pone de pie y le dice: Pedro, les voy a contar lo que acaba de suceder en Jerusalén, porque no se lo va a contar a Anás y Caifás. Lee todo ese discurso maravilloso de Pedro. Pedro les dice: les voy a contar acerca de Jesús, que fue aprobado por Dios y que las autoridades judías lo mataron. Hicieron un complot contra él.
Lo crucificaron inocentemente. Y luego Pedro les dice, pero el Padre lo levantó con poder y gloria al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pedro le dice a los judíos, les quiero contar la historia no contada por ellos, sino por nosotros que estuvimos 3 años y medio con él. ¡Ay, qué glorioso tuvo que haber sido aquello! Dice Lucas que estaban atónitos. Y la expresión es tan fuerte que es como que quedaran con la boca abierta. Y fue impactante porque Lucas dice en el versículo 37 que ellos quedaron compungidos de corazón. Esa palabra antigua en español, tú sabes en griego qué significa cuando se traspasa algo. De tal manera que lo que Lucas quiere comunicar es que las palabras de Pedro estaban traspasando el corazón de los oyentes. ¿Quién hace eso? ¿La elocuencia de un predicador? ¿La elocuencia y la preparación de un pastor? Las palabras las utiliza el Espíritu Santo para penetrar el corazón de las personas. Y cada vez que se comparte un mensaje en tu iglesia, ya sea por tu servidor o por los pastores de campus, siempre le pedimos a Dios que Él traspase el corazón de los que oyen. Y tú siempre eres testigo de que hacemos una invitación para recibir al Señor. ¿Cómo quisiéramos que la gente entendiera de lo que se trata el Evangelio? Porque si lo entendieran a la primera dirían, ¿cómo puedo convertirme? Por cierto, esa fue la misma pregunta que le hicieron las personas a Pedro. Cuando Pedro terminó de hablar en el versículo 37, estaban tan atónitos que le dijeron, Pedro, ¿qué podemos hacer para poder ser salvos? ¿Qué podemos hacer con lo que nos has dicho, Pedro? Versículo 38, aquí viene el meollo del mensaje evangelístico de la llenura del Espíritu Santo de Hechos 2. Pedro les dice, arrepiéntanse. Es decir, cambien de actitud, cambien de mente, vuelvan atrás y no regresen a donde ustedes han venido. Número 2, bautícese como señal pública de que conocen a Jesús. Y pídanle perdón por sus pecados. Y yo les aseguro que lo que sucedió con nosotros va a suceder con ustedes también. Van a recibir el don del Espíritu Santo. Ese es el meollo del mensaje del Evangelio. Ese es el resultado. Y tú sabes qué dice Lucas. Me encanta que Lucas incluye fechas e incluye números. Versículo 41. Lucas dice, más de 3,000 personas se convirtieron, se bautizaron por ese mensaje de Pedro. Dios mío, si cuando una persona se convierte, yo salgo que soy Billy Graham. Con una. Y es una emoción el equipo y los de evangelismo y los pastores y nos emocionamos con una persona. ¿Te imaginas 3,000 almas que venían de diferentes naciones y que cuando terminó la fiesta del Pentecostés no se quedaron en Jerusalén? Se regresaron, pero siendo salvos. Se regresaron a contar la misma historia. Se regresaron llenos del Espíritu Santo. De tal manera que a mí no me sorprende que en Egipto comenzara una iglesia cristiana. No me sorprende que en Irak comenzara una iglesia cristiana. No me sorprende que en Roma llegara el mensaje del Evangelio. Exponencialmente lo que comenzó con 120 en el Pentecostés, con los primeros frutos del Pentecostés, ahora son 3,000. Multiplícalos por la cantidad de gente que había y que escuchó. Tenemos una cantidad incalculable de personas. Eso hace la llenura del Espíritu Santo. Cumplimiento festivo, cumplimiento sobrenatural, cumplimiento profético, cumplimiento evangelístico y la última parte con la cual vamos a ir finalizando, un cumplimiento unánime. ¿Sabías tú que la unidad es parte de la llenura del Espíritu Santo? Sí. Imagínate, le damos más énfasis al don de lenguas, pero no a la unidad de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes son carnales. Y es una palabra muy fuerte en el original griego, sárquicos, de donde se proviene la palabra sarx, carne. Ustedes son carnales. Porque tienen todos los dones espirituales, pero cuando se reúnen a tener la Santa Cena, se llegan a emborrachar. Llegan a comer a lo animal.
Ustedes son carnales, creyentes de Corinto. ¿Qué tiene que ver la unidad con la llenura del Espíritu Santo? No te olvides de esta parte, por favor, y no la saques de contexto, porque Lucas termina el capítulo 2 dándonos una pequeña descripción de cómo era la vida de la iglesia de los que eran llenos del Espíritu Santo. Versículo 46 y 47, perseveraban, dice Lucas, unánimes cada día en 2 lugares. Pastor, ¿por qué tenemos que venir a la iglesia los domingos? ¿Que no es más fácil por Zoom o por internet? Sí, probablemente en el tiempo de la pandemia, cuando por motivos de fuerza mayor no podías, pero ahora que sí puedes, ¿por qué no vienes? Ay, no, pero me pones de excusas hasta las plagas de Egipto que te van a dar. No es compromiso conmigo ni con la iglesia, pero con el Señor sí lo es. Con Él es el compromiso. Lucas dice, en el templo se reunían. Y observa el segundo lugar, en las casas. ¿Por qué tenemos grupos de hogar oasis? Porque era el modelo bíblico. Si tú crees que solo venir a la iglesia los domingos es suficiente, no. La iglesia del antiguo tiempo se reunía en las casas y es una maravillosa idea. Que no es de un pastor, sino que es de la palabra de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Y observa las características que dice Lucas que tenían los creyentes. Comían juntos con alegría. Es que no hay nada peor que una iglesia aburrida, iglesia. No hay nada peor que creyentes aburridos. Y le doy gracias a Dios que en Shadow Mountain no hay de ese tipo de creyentes. Y prueba de ello es que al final del servicio vamos a convivir en familia. Vamos a jugar, nos vamos a reír. Vamos a convivir. Y Lucas dice, tenían otra característica, tenían sencillez de corazón. ¿Qué significa sencillez de corazón? Que no habían altivos. No había gente con la nariz respingada. El Señor se la bajaba. Dice Lucas, nadie era vanidoso, orgulloso, prepotente. Todos tenían sencillez de corazón. No había nadie más ni nadie menos. Todos eran iguales, dice Lucas. Qué gloriosa ejemplo de la llenura del Espíritu Santo. Versículo 47, y alababan a Dios con trajes típicos de su país. Gloria al Señor, gloria a Dios. Con trajes típicos, porque Dios no invalida la cultura del país que salva. Porque de lo contrario todos andaríamos con un kipá como los judíos y a vestidos de negro y con trenzas y con barbas. No, Dios no quiere eso. Dice Lucas, alababan a Dios y tenían el favor de las personas. Y todo lo anterior sumaba en algo que era divino y espiritual. Final del versículo 47. Y el pastor añadía a la iglesia a los que se habían de salvar. ¿Lo ves? Y la estrategia de evangelismo y el canal de televisión y los medios de comunicación masivos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No era la estrategia de Pedro la que funcionaba. No era el plan de mercadeo de los discípulos lo que iba a funcionar. No eran las instalaciones, no era el equipo, no eran las cámaras, no era una cancha, no era una piscina, no era un presupuesto, no eran asientos cómodos, no era aire acondicionado, no era un amplio parqueo, no era una combinación de luces, no era un show bien montado, no eran transiciones. Era el Señor quien añadía a su iglesia los que debían de ser salvos. Eso era lo que funcionaba.